Buenas, estimados estudiantes. Vamos a desarrollar el laboratorio número 6 que trata sobre las vías ascendentes y descendentes. En esta imagen vamos a expresar primero, a poner el puntero y vamos a señalizar el ganglio de la raíz dorsal. Vamos a hablar primero de la vía del lemnisco medio. La primera neurona en esta vía del lemnisco medio cordón posterior está en el ganglio de la raíz dorsal. En esta imagen voy a ver un corte transversal en la que veo el cuerpo de la neurona y las células satélites que rodean al cuerpo, que son estos que vemos señalizadas y que serían estas que lo están rodeando. Luego, en esta imagen, son segmentos de médula espinal y veo la formación del fascículo grácil y cuneado que se encuentran en el cordón posterior. Fascículo grácil va a estar señalizado con el color celeste y el cuneado con el color rojo, recordando que el fascículo grácil inicia en segmentos sacros y segmentos lumbares y torácicos inferiores, y el cuneado inicia a nivel de T6, torácicos superiores y cervicales. Ahí lo vamos a observar. En cuanto a la somatotopía, es decir, cómo va a estar representada la somestesia de estos fascículos, vamos a ver que la información proveniente del fascículo grácil, que son los miembros inferiores, van a estar en una posición lateral con el cuerpo representado en una forma horizontal. Y los del fascículo cuneado, que representa la somestesia del cuello y lo que es miembros superiores, está en una posición medial y el tronco está en una posición intermedia. Esa sería la somatotopía a nivel de médula espinal. Luego, en porción cerrada de médula oblonga, voy a ver la segunda neurona de la villa, que está en el núcleo grácil y núcleo cuneado. La segunda neurona en el grácil y cuneado, en los núcleos. De estas partes, las fibras arqueadas internas. El núcleo grácil está con celeste y el cuneado con rojo. Y vamos a ver que nos forman al lemnisco medio en amarillo y que las fibras del cuneado van a estar en una posición dorsal o posterior y las del gracil en una posición anterior o ventral, de tal manera que la somatotopía del lemnisco medio en médula oblonga va a ser miembros inferiores en una posición anterior y los posteriores en una posición eh, eh, repitiendo la somatotropía de lo que es los miembros inferiores van a estar en una posición anterior y las de los miembros superiores van a estar en una posición dorsal o posterior. Entonces, esa sería, ¿verdad? Miembros inferiores, anteriores y los superiores van a estar posterior. Es decir, que queda como el cuerpo parado, ¿verdad? Luego vamos a ver que las neuronas en el núcleo gracil cuneado van a ser multipolares. En el puente va a rotar el hemisco medio 90 grados y la somatotopía va a quedar representada como en médula oblonga, es decir, que el cuello y los miembros superiores están en una posición medial con el cuerpo observándolo en una posición horizontal, el tronco está en intermedio y lo que son los miembros inferiores en una posición lateral. Luego, a nivel de lo que es mesencéfalo, a nivel de la altura de colículos inferiores, la posición del menisco medio va a ser inclinada y la somatotopía se mantiene igual. Luego tenemos que a nivel de, de esta vía del menisco medio, la tercera neurona está en el núcleo ventropóstero-lateral del tálamo. La tercera neurona está en el núcleo ventropóstero-lateral del tálamo. Ahora bien, esta vía termina en el giro postcentral, que es el área sensitiva primaria. El tipo de somestesia que conduce va a ser vibración, propiocepción, tacto fino y discriminativo.
Y los receptores que van a participar van a ser corpúsculo de Meissner, uso neuromuscular y órgano tendinoso de Golgi. Ahora bien, en esta imagen vemos neuronas de tracto y vamos a empezar hablando de la otra vía sensitiva, que es la del cordón anterolateral. Y vamos a regresar al principio porque la primera neurona está en el ganglio de la raíz dorsal. Luego vamos a observar en un corte de médula espinal que eh, luego que hizo sinapsis en la que es en la primera neurona en la primera neurona de la vía, que es el ganglio de la raíz dorsal, entra por la asta posterior, pasa por el tracto del Isauer y la sustancia gelatinosa y llega a ser sinapsis en la segunda neurona de la vía, que es el núcleo propio, y a partir del núcleo propio se origina el tracto espinotalámico. Y la vía se va a decursar a nivel de la comisura gris y blanca. Esta es la blanca y esta es la gris. Y va a pasar al lado contrario y asciende por el cordón anterolateral. Aquí estamos señalando el cordón anterolateral. Entonces, si se entra por el lado izquierdo, va asciende por el lado derecho. Ahora, a nivel de médula oblonga, el tracto espinotalámico que se ubica en este sitio se une con otro tracto que es el espinotectal y a esta altura forma el lemnisco espinal. El lemnisco espinal pues es poquitas las fibras comparado con el lemnisco medio, que es todo esto. A nivel de lo que es el puente, eh, el lemnisco espinal sería esta porción y va a estar pues lateral al lemnisco medio. Y a nivel de los colículos superiores, el lemnisco medio va a estar señalado, sería este, el lemnisco espinal es lateral al lemnisco medio y es esta puntita inferior al cuerpo geniculado medial. En cuanto al tipo de somestesia que va a conducir esta vía de cordón anterolateral o lemnisco espinal, va a ser dolor, temperatura y tacto ligero. Esta vía va a ser sinapsis en la tercera neurona y vamos a regresar las imágenes para recordar que la tercera neurona de la vía está en el núcleo ventroposterior lateral del tálamo y luego asciende al giro postcentral, que es el área somestésica primaria. Entonces, la somatotopía del lemnisco espinal a nivel de médula espinal va a ser que el cuerpo va a estar orientado un poco inclinado y los miembros superiores y el cuello van a ser mediales, el tronco intermedio y los miembros inferiores van a ser laterales y la somatotopía es la misma a nivel del tallo encefálico. Eh, los receptores que participan van a ser Batter Pacini y las terminaciones nerviosas libres. Muy bien, ahora vamos a hablar de lo que son las vías descendentes motoras, que son dos, la córtico-espinal y la córtico-nuclear. Vamos a hablar que ambas se inician en el giro precentral o área motora primaria y se originan a partir de esta neurona que observamos que se llama neurona gigante de Bex. Vamos a hablar del tracto córtico-espinal. Este desciende en el brazo posterior de la cápsula interna, al nivel de mesencéfalo en los 3/5 intermedios de los pedúnculos cerebrales. En puente, a descender a nivel de la base del puente. Y en médula oblonga sus fibras se compactan y no forman las pirámides. Inferior a ella se da la decusación motora y vamos a empezar a ver que se forman eh, dos tractos. Uno que desciende en el cordón lateral y se denomina tracto córtico-espinal lateral y está formado por el 85% de las fibras del tracto córtico-espinal y otro en el cordón anterior que constituye el 15% de las fibras y se le denomina tracto córtico-espinal ventral. En este vía de tracto córtico-espinal, la neurona motora superior está
está ubicada en el giro percentral y la inferior está ubicada en la asta anterior de médula espinal. Ahora bien, vamos a hablar del tracto córtico nuclear. Este inicia también en el giro percentral, originándose de la neurona gigante de Bex y desciende en la rodilla de la cápsula interna. eh, Va a descender a nivel de los pedúnculos cerebelosos en los 3/5 intermedios y va a terminar en los núcleos de los pares craneales motores, que son los que tienen componente eferente visceral especial y eferente somático general. Aquí, a nivel de los colículos superiores, está el núcleo del tercer par craneal o complejo del tercer par craneal, eh, que está aquí en el acueducto cerebral y lo estamos señalando. Este está inervando a todos los músculos extraoculares, exceptuando el recto lateral y lo que es el oblicuo superior. Entonces, en los pares craneales motores, donde termina la vía corticonuclear, es la neurona motora inferior y la neurona motora superior está en el giro precentral. A nivel de siempre mesencéfalo, nosotros a la altura del colículo inferior se observa el núcleo del troquear y este inerva al músculo oblicuo superior, y a nivel del puente este tracto córtico nuclear va a terminar en 3 pares craneales. Uno, el núcleo del aducente que inerva al recto lateral. Otro, el núcleo del facial, núcleo motor del facial específicamente que inerva principalmente a los músculos de la expresión facial. Y otro que no observamos acá, que es el núcleo motor del trigémino que inerva principalmente a los músculos de la masticación. A nivel de médula oblonga, el tracto córtico nuclear va a terminar y va a ser, va a llegar unos al núcleo del hipogloso, que este está inervando los músculos intrínsecos y extrínsecos de la lengua, exceptuando el palatogloso, que es inervado por el vago, y otro que es el núcleo ambiguo, que este está conformado por lo que eh, está conformado por, está conformado, vamos a parar un momento. eh, bueno, vamos a seguir grabando. Detuvimos porque pues la batería estaba baja, pues. Entonces decíamos que el tracto córtico nuclear termina a nivel de médula oblonga y llega a hacer sinapsis con el núcleo del hipogloso y el núcleo ambiguo. El núcleo ambiguo pues está conformado por el accesorio glosofaringio y vago. El glosofaringio inerva al músculo estilofaringio, el vago a los músculos faringios y laringios y el accesorio al trapecio, el músculo y el esternocleidomastoideo. Trapecio y esternocleidomastoideo. El núcleo del hipogloso, vamos a repetir, está inervando los músculos intrínsecos y extrínsecos de la lengua, exceptuando el palatogloso, que es inervado por el vago. Y así termina lo que es la vía del tracto córtico nuclear. Ahora vamos, eso sería en cuanto a este laboratorio. Muchas gracias.